Hola a todos, buenas noches, muchas gracias a la invitación para esta Noche Iberoamericana de los Investigadores, a la Organización de los Estados Iberoamericanos. Yo soy Luis Antonio Orozco, soy profesor titular y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Me place mucho acompañarlos en estas jornadas para compartir la investigación que realizamos desde una preocupación que tenemos en el marco del aporte que tiene la transformación digital a la innovación de las organizaciones. Muchas gracias. Nuestro trabajo se titula Cómo la inversión en tecnologías digitales interactúa con otros recursos para la innovación en las empresas, centrados en el sector manufacturero. En ese sentido, el trabajo que realizamos está centrado en expandir lo que nosotros previamente conocemos sobre cómo interactúan los recursos en términos del capital humano y la capacitación que se tienen en las empresas. De otra parte, la importancia que tiene la investigación y desarrollo, tener departamentos de I+D, destinar presupuestos a esta actividad, y finalmente cómo las relaciones universidad, empresa, Estado favorecen el desarrollo de las innovaciones en la empresa. Aquí hay una particularidad, y es que nuestra investigación se centra en las empresas manufactureras. Si nosotros vamos a otro sector, como puede ser los servicios, la evidencia de la inversión en tecnologías digitales, el proceso de transformación digital es muy claro, pero en la industria manufacturera tenemos muchas dudas, y esto de alguna manera se circunscribe en un entorno empresarial donde han faltado en Colombia políticas de largo plazo en la industria manufacturera, que es la que produce muchos de los bienes y servicios que nosotros podemos disfrutar. La falta de recursos para no solo la investigación y desarrollo, sino en general la promoción de la industria. Esto también tiene que ver con la infraestructura que proveen los gobiernos. Y finalmente, la falta de capacidades científicas y tecnológicas. El problema de investigación en términos generales está en que asumimos que la inversión en tecnologías digitales per se ya genera unos beneficios en la innovación, pero esto no resulta tan claro, sobre todo si nosotros circunscribimos en resultados en industrias manufactureras en países como Estados Unidos, donde hay una controversia porque no es tan evidente que la inversión en tecnologías digitales esté impactando directamente la innovación y la productividad. De hecho, el Nobel de Economía Robert Solow, hacia finales de los 80, publicó una columna en el New York Times y decía: nosotros vemos la inversión en computadores en toda parte, menos en las estadísticas de la productividad empresarial. Y esa afirmación después va a ser conocida como la paradoja de Solow, pues refleja esa necesidad de encontrar si la evidencia, si esos esfuerzos en inversión en tecnologías de la información y la comunicación se ve reflejada en la productividad, y en el caso de nosotros lo trasladamos a la innovación empresarial. Nosotros utilizamos como marco teórico la visión basada en los recursos, que es una teoría ya clásica en el marco de los estudios organizacionales, que simplemente nos dice: mire, dos organizaciones que tienen la misma cantidad de recursos, ¿por qué a una le va mejor que a otra? Porque los combinan diferente. Entonces lo que queríamos encontrar es esa combinación en términos de: si invierto en tecnologías digitales y no me alcanza la plata para invertir de pronto en I+D, o si puedo invertir en capacitación y de pronto no tengo capacidad para contratar la academia o tener relaciones interorganizacionales, contrataciones para la innovación abierta, pues muy seguramente voy a tener que pensar como gerente cómo combino y recombino mis recursos. Y ese es, digamos, el enfoque central del desarrollo teórico, que se centra en: explíqueme por qué a esta empresa le va mejor que a esta si tienen más o menos las mismas características.
y está en la forma como usted combina los recursos. Entonces lo que queríamos ver es si la inversión en tecnologías digitales es sustituta o es complementaria al desarrollo de potenciar otros recursos como lo es el capital humano, como lo es la inversión en investigación y desarrollo y como es la creación de redes con la academia. Entonces, en ese sentido, al evaluar una serie de hipótesis alrededor de estos recursos, donde básicamente nos centrábamos en evaluar la literatura que nos decía a nosotros es que la inversión en capital humano, cuando usted la potencia con tecnologías digitales, las organizaciones innovan más. Y cuando usted tiene inversiones en investigación y desarrollo y también está invirtiendo en tecnologías digitales, que también es un problema grande porque se confunden las dos. No es lo mismo invertir en investigación que comprar computadores y comprar sistemas de información y desarrollo de software, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden complementar las dos? O se sustituye, ¿no? Usted, digamos, cambia la inversión en la automatización por la forma en la que usted puede generar nuevos bienes y servicios a través del I+D. Y finalmente, la literatura también nos decía que la inversión en tecnologías digitales mejora y potencia la innovación que usted tiene a través de modelos de red con la innovación abierta. La metodología que utilizamos en la investigación, utilizamos la encuesta de desarrollo tecnológico industrial de Colombia desde el 2009 hasta el 2017, por una razón muy importante. Yo no espero tener una inversión en tecnologías digitales hoy para poder tener mañana mismo cambios y resultados. La transformación digital toma tiempo. Y toma tiempo fundamentalmente porque hay un proceso sociotécnico de ajuste. Piensen ustedes que les cambian de un día para otro el sistema operativo que trabajan o las herramientas habituales a otras. Eso va a tomar tiempo en la medida que yo aprendo a usarlas y a obtener valor de ellas. Entonces, en ese sentido, pues tomamos un periodo importante y 393 compañías a lo largo de este periodo, que es una muestra, digamos, estadísticamente valiosa para un total de 1965 observaciones. Como variable dependiente, nosotros tenemos la innovación a través de dos miradas. La primera, que es la innovación en registros de propiedad industrial, patentes, diseños, marcas, software registrado, etc. Y el segundo, las encuestas de innovación tienen un acápite donde le preguntan al empresario, ¿usted innovó en tales categorías? Y entonces él responde sí, no, o en algún grado logran innovaciones, pero fundamentalmente estas encuestas subjetivas no se suelen tener en cuenta. En la literatura internacional siempre termina, son patentes y ya está, pero hay muchas cosas que no patentan. Entonces nosotros unimos las dos, que es una investigación que nosotros ya habíamos desarrollado años antes, evaluando la industria manufacturera colombiana, y era la unión de las dos medidas, la objetiva y la subjetiva. Entonces esa es nuestra variable independiente, y como variables dependientes pues tenemos ya los recursos que les he comentado, incluyendo variables de control como el tamaño y la industria, porque no es lo mismo, digamos, sobre complejidad la agricultura que la industria manufacturera automotriz. Entonces, digamos, eso se clasificó en orden de complejidad industrial, y el tamaño de la corporación, que también pues es una variable contingente fundamental. No es lo mismo la capacidad que tiene una pyme que tiene una gran corporación, ¿no es cierto? Muy bien, entonces los resultados fundamentalmente nos dan que la inversión en tecnologías de información por sí sola no determina la innovación. Entonces, yo hago inversiones en el tiempo, pero eso no me está garantizando aumentar mis resultados de innovación en el tiempo. Esto de alguna manera, entonces, volviendo a la paradoja de Robert Solow, pues se compagina ahora en términos no de la productividad, sino de la innovación. Entonces, puedo seguir invirtiendo, y aquí lo que es interesante es necesitaré otros recursos
para potenciar el efecto que tiene la inversión en tecnologías digitales, la transformación digital en la innovación. Cuando miramos la relación con el capital humano, encontramos algo muy interesante, y es que la inversión en tecnologías digitales se comporta como un sustituto. Eso de alguna manera, cuando nosotros pensamos en todo el desarrollo de la cuarta revolución industrial, donde hemos buscado automatizar muchos procesos, que eso significa automatizar, es desplazar mano de obra, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos un call center con personas de carne y hueso, sino unos chatbots que te atienden la gente. Pues eso de alguna manera trata de verse reflejado en los resultados, donde la inversión en tecnologías digitales está desplazando la mano de obra. Luego hablamos de una interacción significativa entre la investigación y desarrollo, la inversión en más de departamentos, de más de o en innovación abierta, de plataformas, inversión que hacen las firmas en todo el apartaje científico y tecnológico con las tecnologías digitales. Hay una potenciación importante en estos dos recursos. Y finalmente, nosotros esperaríamos que las tecnologías digitales extiendan el relacionamiento externo, o sea, el desarrollo y la participación en redes interorganizacionales para la innovación, pero no es así. De alguna manera, lo que nosotros empezamos a encontrar, ya mirando en detalle los casos, es que mucho de la inversión que se da en tecnologías digitales, en todo ese proceso de transformación digital, se ha centrado en software tipos ERP, Enterprise Resource Planning. Y el gran lío es que hay aquí una nueva paradoja. Los ERP, en vez de potenciar la innovación, me la restringe porque me están determinando, son procesos, funciones, estructuras rígidas. Entonces, aquí, digamos, hay otra nueva paradoja que nosotros encontramos en el marco de nuestra investigación, y es que la inversión en tecnologías digitales per se no significa que usted esté invirtiendo, como uno podría esperarse, en sistemas Computer Aided Design o Computer Manufacturing Design, o sistemas que apoyan la innovación manufacturera, sino que se están centrando mucho en organización contable, administrativa, de recursos, con software que están, digamos, que restringiendo las capacidades de innovación. Y eso es, digamos, lo que tenemos para compartirles con nuestra investigación, que de alguna manera pues pone unas alertas muy importantes para que podamos pensar y reflexionar de forma crítica lo que significa la transformación digital y el desarrollo de capacidades y la combinación de recursos para la innovación de las empresas. Quiero agradecerles en nombre de la Universidad Externado de Colombia esta invitación a la Noche Iberoamericana de los Investigadores. Muchísimas gracias.